Muchachones, muy bien. Veamos ahora el paralelepípedo rectangular, también conocido como ortoedro o rectoedro. Bueno, ¿en qué consiste un paralelepípedo rectangular? Un paralelepípedo es una figura prismática en la cual todas sus caras son rectángulos, tal y como lo puedes observar. Entonces, ¿qué quiere decir con eso, profesor? Que en cada cara los ángulos internos formados serían simplemente 90 graditos. Y eso va a ocurrir en todas las caras, por si acaso. O sea, tanto en las esquinas superiores como en las inferiores. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Entonces, eso es lo que podemos observar nosotros en todos los casos. Siempre se determinará entonces los ángulos rectos en todas sus partes, claro que sí. Es por eso que recibe ese nombre, por supuesto. Uy, ahí tenemos entonces. En cada parte entonces siempre vamos a encontrar un ángulo recto, siempre. Esa es una de las características. Otro de los detalles es que es un paralelepípedo rectangular porque hay diferentes tipos de paralelepípedos. Generalmente el paralelepípedo es aquella figura que se encuentra formada por caras que representan paralelogramos. Claro. ¿Cómo es eso, profesor? Me preguntarás. Cada cara sería una figura conocida como paralelogramo. Recuerda que un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son paralelos entre sí. Si las caras en vez de paralelogramo fueran rombos, se llamarían romboedros. Claro. Y si las caras son rectángulos, bueno, rectoedro, ortoedro o paralelepípedo rectangular, como quieras decir. Así es, de esa manera. Entonces, es por eso que nosotros definimos siempre que en todas las caras se mantendrá ese ángulo. Ahora veamos nosotros una de las características muy importantes acá en este ortoedro. En primer lugar, veamos las dimensiones. Las dimensiones de ese ortoedro son las siguientes. En este rectángulo que está abajo, también conocido como base, sus lados son A y B. Y bueno, la altura o espesor del paralelepípedo será C. Entonces tiene tres dimensiones fundamentales este paralelepípedo. A, esta arista, B, la otra arista, y C, la arista que estás observando. Son las tres aristas del paralelepípedo rectangular. Muy bien. Lo que se va a cumplir ahora es acerca de la diagonal. Cuando tú traces la diagonal en el interior de este paralelepípedo, entonces dicha diagonal puede ser calculada. Le voy a poner la diagonal D. Esa diagonal será igual, bueno, o mejor dicho, la diagonal elevado al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de sus tres dimensiones. O sea, A al cuadrado más B al cuadrado y más C al cuadrado. Claro que sí. Así es entonces como nosotros vamos a determinar la diagonal de un paralelepípedo rectangular. Vamos a ver la demostración entonces de cómo es el cálculo de esa diagonal. Claro, profe, ¿cómo lo demostraría? Bien, para lo cual hemos graficado por acá otro paralelepípedo parecido al que está allá, y vamos a ver la diagonal que vendría a ser el segmento que une los puntos que no pertenecen a la misma cara. Eso viene a ser una diagonal. Claro. Entonces ya estamos observando que estos puntos no pertenecen a la misma cara, por eso que esa figura es una diagonal. Esa línea, ese segmento es una diagonal. Muy bien. Las dimensiones de este paralelepípedo son, vamos a poner por acá A
Por acá B y esta C. Bueno, ya que es un paralelepípedo, todas sus caras van a formar 90 grados. Entonces, en la base que tú estás observando, yo voy a trazar una diagonal. Obsérvalo, se ha trazado la diagonal, ¿no? Pero esa es la diagonal de la cara base. Bueno, vamos a llamar este paralelepípedo ABCD, A', B', C' y D'. Muy bien. Entonces, en este triángulo, el triángulo A', D', C', sería un triángulo rectángulo. ¿Por qué, profesor? Porque como es un ortoedro, los ángulos interiores siempre tienen que ser 90. Por eso son ángulos rectos. Entonces, esta diagonal de la cara M se puede calcular, ya que es un triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras. Claro, entonces Pitágoras nos acompaña para poder efectuar el cálculo de M en ese triángulo. Muy bien. Entonces me dice el profesor, ¿cómo que Pitágoras? Claro, decimos entonces en el triángulo A', D', C', aplicaremos un pitagorazo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, lo que se va a cumplir es el cuadrado de la hipotenusa, o sea, m al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que son a al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien. Pero además también vemos otro triángulo rectángulo. ¿Cuál, profe? Mira, observa lo siguiente. Se supone que esta diagonal de la cara A', B', C', D' pasa por acá. Pero como pasa por el pie de la perpendicular, entonces quiere decir que también formaría un ángulo de 90 grados con ella. ¿Te das cuenta? Es un triángulo rectángulo en el cual los catetos son C y M, CM, y D es la hipotenusa. Muy bien. Entonces iremos en el triángulo A', C', ponemos entonces así, A', C', también aplicaremos el teorema de Pitágoras. O sea, en otras palabras, un Pitágoras. Claro que sí. Entonces, profesor, el cuadrado de la hipotenusa, que es D al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, C al cuadrado más M al cuadrado. Ya, pero M es lo mismo a decir A al cuadrado más B al cuadrado. Ah, ya. O sea, diré yo, D al cuadrado es igual a, en vez de ponerle esto, vas a ponerle A al cuadrado más B al cuadrado. Y bueno, más C al cuadrado. Claro, esto de acá, como tú estás observando, podría ser la forma de calcular la diagonal de un paralelepípedo. Claro que sí, ahí está, ¿te das cuenta? Muy bien, recontra sencillísimo. Ahí tenemos un ejercicio en el cual te sugiero que lo resuelvas aplicando la fórmula de la diagonal en un paralelepípedo rectangular. Claro que sí.